Desde el primer momento, una verdad incómoda sacudió al mundo del baloncesto y dejó cifras imposibles de ignorar. Caitlin Clark, sin decir una sola palabra en televisión nacional, terminó exponiendo una realidad financiera devastadora para las ligas rivales, revelando lo frágiles que son sus cimientos cuando la audiencia no responde. Su sola presencia amplificó el contraste, mientras algunos proyectos luchan por retener a unos cuantos aficionados, otros crecen de forma imparable. La reacción de Breanna Stewart fue inmediata y cargada de enojo, una explosión pública ante pruebas claras de que ciertas posturas y experimentos estaban alejando a los espectadores, poniendo en riesgo carreras y el futuro mismo de estas iniciativas deportivas. No fue una simple crítica, fue un golpe de realidad frío y directo, un espejo que mostró cuánto público realmente tenían y cuánto estaban perdiendo, todo en un contexto donde los números recientes hablan por sí solos. Un aumento notable respecto al año anterior y millones en ingresos que marcan una diferencia brutal en apenas su segunda temporada. Desde ese momento quedó claro que algo no cuadraba, y los números terminaron confirmándolo de la forma más dura posible. La Liga Unrivaled, que alguna vez fue vendida como un proyecto en pleno crecimiento, hoy atraviesa la peor crisis de audiencia jamás registrada, un desplome que no puede explicarse como una simple bajada temporal. Detrás de esa caída hay un problema estructural profundo, una desconexión brutal entre las ambiciones de quienes la dirigen y la realidad del interés del público. El acuerdo de derechos televisivos con TNT, valorado en $667 millones dentro de un contrato de 6 años dividido en 2 etapas, ahora parece más una carga que una garantía de futuro, especialmente cuando todo indica que la opción de renovación no será ejercida. Esta situación deja al descubierto una verdad incómoda que pesa sobre cada jugadora: sin audiencia no hay estabilidad, y sin estabilidad, la viabilidad a largo plazo de la liga queda seriamente en duda. Para muchos, pensar que esta liga llegue viva a 2027 ya suena casi a milagro, porque las señales apuntan a un final cada vez más cercano. Los números del viernes fueron demoledores. Partidos como Phantom contra Vinyl y Mist frente a Rose apenas alcanzaron unos 30.000 espectadores en el codiciado grupo de 18 a 49 años en TNT, y ni siquiera la retransmisión simultánea en TrueTV logró levantar el interés, sumando solo otros 20.000. El resultado fue humillante, con posiciones 31, 25 y 29 en los rankings totales de cable, un auténtico desastre que solo fue el primer temblor antes del terremoto completo. Y mientras se presume una facturación de 40 millones, la realidad es aún más incómoda. Ese dinero no lo genera el baloncesto ni la audiencia, sino los inversionistas, y tarde o temprano ellos exigirán resultados reales. Porque cuando no hay público, no hay retorno, y sin retorno, cualquier proyecto, por ambicioso que parezca, queda peligrosamente al borde del colapso. Desde el viernes quedó claro que el problema no era aislado, y el fin de semana solo confirmó la dura realidad: la liga sigue perdiendo relevancia a un ritmo alarmante. El duelo entre Phantom y Vinyl apenas alcanzó 30.000 espectadores en el grupo clave de 18 a 49 años, y lejos de mejorar, el sábado fue todavía peor, con Lunar Alps contra Breeze repitiendo esa cifra y cayendo hasta el puesto 133 en los rankings de cable, mientras que IC frente a Lax tocó fondo con solo 20.000 espectadores y una posición vergonzosa. Al sumar todo, la audiencia total parece haberse desplomado por debajo de los 100.000, quizá incluso rondando los 80.000 espectadores, un número verdaderamente insostenible para cualquier liga profesional que intente consolidarse. Incluso aplicando estimaciones basadas en temporadas anteriores, el panorama sigue siendo desolador. Los ratings muestran una caída brutal que deja en evidencia que el interés del público se está evaporando, encendiendo todas las alarmas sobre el futuro inmediato del proyecto. Pero la situación todavía empeora, y el fin de semana terminó de desnudar una contradicción imposible de ocultar. Mientras Breanna Stewart intentaba justificar su postura pública y su mensaje activista, la realidad seguía golpeando con fuerza. El éxito silencioso de Caitlin Clark dejaba en evidencia el enorme contraste con el supuesto crecimiento meteórico de Unrivaled. Apenas 7 días antes, la liga presumía un aumento del 48% respecto al año anterior y anunciaba ingresos de $40 millones en su segunda temporada, cifras que hoy suenan vacías frente al desplome brutal de audiencia.
Los números simplemente no encajan con la narrativa de una liga saludable y en expansión, y cada nueva medición refuerza la misma conclusión incómoda: la atención del público se está evaporando. Esa desconexión entre discurso, activismo y resultados reales no solo expone dudas sobre el origen de ese dinero, sino que pone en tela de juicio si ese modelo puede sostenerse en el tiempo sin el respaldo genuino de los aficionados. Y al analizar con lupa esos supuestos $40 millones, la realidad se vuelve todavía más incómoda, porque ese dinero no lo genera el baloncesto ni la audiencia, sino los inversionistas, un detalle clave que deja al descubierto la verdadera fragilidad financiera de la liga. Los inversionistas no ponen capital por caridad, buscan retornos, y sin interés real del público ese modelo simplemente no es sostenible. Los números en televisión lo confirman de forma brutal: transmisiones en TNT que cayeron hasta el puesto 130 del ranking total, partidos que ni siquiera lograron clasificar en las métricas de cable, con registros tan bajos que marcaron a un insignificante 0.02 de rating, como si el público simplemente no existiera. Y cuando se observa el acuerdo de derechos televisivos con TNT, valorado en apenas $667 millones repartidos en 6 años, queda claro lo poco que la cadena apuesta realmente por el proyecto, una cifra mínima en el mundo competitivo de los deportes televisados. Todo esto dibuja un panorama crudo y explica el enojo de Breanna Stewart. No se trata de percepciones ni de discursos, sino de una realidad dura donde un rivalet lucha por demostrar que tiene valor, relevancia y un futuro que vaya más allá del dinero de los inversionistas. La realidad es que el aficionado deportivo tradicional no quiere ver protestas constantes dentro de una liga que ya lucha por llamar la atención, y los datos lo demuestran de forma contundente. Apenas unos 10.000 espectadores dejaron de seguirla, una cifra tan baja que en lugar de mostrar fortaleza deja al descubierto lo reducido que ya era su público. Esa es una acusación durísima para cualquier proyecto que aspire a consolidarse, y una señal de alerta para las jugadoras de cara a su futuro laboral. A esto se suma una amenaza aún mayor: la posibilidad casi segura de que TNT no ejerza su opción de continuar el contrato en 2027, lo que dejaría a un rivalet sin su principal socio televisivo y prácticamente sentenciaría a la liga. Con los ratings actuales, sobrevivir hasta esa fecha ya parece un milagro, y ningún respaldo de inversionistas puede ocultar esa verdad por mucho tiempo. Para empeorar el panorama, la posible venta de Warner Bros. Abre la puerta a que la liga sea retirada de HBO Max, su plataforma de streaming más importante, perdiendo otro canal clave de visibilidad. Sin televisión fuerte ni presencia digital sólida, el castillo de naipes financiero amenaza con venirse abajo, dejando a un rivalet al borde de un colapso total. La liga atraviesa una crisis existencial desde varios frentes, pero el punto de quiebre llegó cuando Breanna Stewart apareció públicamente con un polémico cartel de Abolish Us, un gesto que desató una furia generalizada. Aunque el mensaje se presentó como una defensa de las familias y las comunidades, para muchos aficionados sonó a una declaración política fuera de lugar, totalmente desconectada de una liga que ya lucha por atraer a un público amplio y diverso. La reacción fue inmediata y visceral. Espectadores molestos interpretaron el mensaje como un ataque directo a la seguridad y al orden, provocando un rechazo masivo de fans que solo querían ver baloncesto, no discursos políticos. Las consecuencias no tardaron en sentirse, con críticas públicas cada vez más duras, una sensación creciente de hipocresía y la percepción de que jugadoras y directivos estaban alejados de la realidad del aficionado común. Todo ese enojo terminó reflejándose en los números de lunes, aunque el partido entre Lunar House y IBE en TNT subió ligeramente hasta los 50.000 espectadores, apenas alcanzó el puesto 30 del ranking total, mientras que el duelo entre Laces y Breeze ni siquiera logró clasificar, registrando un humillante NA. La audiencia prácticamente desapareció, dejando claro que la controversia no solo encendió el debate, sino que asestó un golpe directo y devastador a la ya frágil relevancia de la liga. Que una transmisión en TNT marque NA en audiencia no es solo una mala noche, es una humillación histórica que deja a la liga expuesta como un proyecto al borde del colapso, incapaz siquiera de registrar interés real. Esa imagen cruda de una audiencia prácticamente inexistente explica la furia de Breanna Stewart. Los datos conectan acciones y consecuencias sin margen para la negación.
La realidad es escalofriante para quienes veían a un Rivalet como un plan alternativo a las ligas tradicionales, porque ese supuesto salvavidas se está hundiendo frente a sus propios ojos. Al final, están protestando hasta destruir su propia red de seguridad. Todo esto revela una incomprensión profunda de la economía frágil de los deportes de nicho y del equilibrio necesario para mantener a los aficionados enganchados. A la crisis se suma la ausencia de figuras clave que estuvieron la temporada pasada y hoy prefieren otros caminos, una señal clara de inestabilidad interna que le quita talento y visibilidad semana tras semana. Y cuando se compara el modesto acuerdo mediático de un Rivalet, cercano a los 16 millones, con los más de 200 millones que maneja la WNBA, el contraste es brutal. El éxito de Caitlin Clark no hace más que subrayar ese abismo y dejar en evidencia por qué una liga avanza mientras la otra se desmorona. Esta enorme disparidad no se trata solo de comparar ligas, es una medida brutal del valor percibido, la capacidad de mercado y, sobre todo, de la base de aficionados. Resalta la estabilidad y solidez de la WNBA, haciendo que las luchas financieras de un Rivalet luzcan aún más desesperadas en contraste. La acusación más devastadora contra un Rivalet surge al darse cuenta de que perder apenas 10.000 fans tras la controversia se consideró un evento catastrófico. No es que 10.000 sea una cifra grande, sino que revela lo reducido que era su público desde el inicio, mostrando un margen de error peligrosamente estrecho y una falta alarmante de atractivo general, probando que la liga siempre estuvo al borde del colapso y vulnerable a cualquier tropiezo o polémica. Ante esta realidad, las demandas de las jugadoras sobre reparto de ingresos y el acuerdo colectivo se vuelven insostenibles. Su posición de negociación queda debilitada por el desempeño desastroso de la liga y su dependencia de inversionistas externos. Esta cruda verdad obliga a replantear por completo la estrategia, una dolorosa concesión que podría ser el único camino para intentar salvar un futuro en el baloncesto profesional. La verdad, expuesta y amplificada por el éxito de Caitlin Clark, es una realidad dolorosa e innegable. El activismo desmedido y la desconexión con los deseos de los aficionados pueden, y de hecho lo harán, derrumbar una liga sin importar la inversión inicial. La indignación de Breanna Stewart refleja la intensidad emocional del momento, pero los hechos son claros, las jugadoras ahora deben reconocer la precaria situación financiera, ajustar sus demandas y comprometerse de verdad con el aspecto empresarial de su deporte o enfrentar el colapso total de su proyecto profesional.